Buenas noches. Bueno, en principio agradecer al centro por la invitación a la presentación esta. Como explicó la presentadora, soy abogado, miembro del estudio Navarro Solobur en Paredes. El estudio es especializado en lo que es Derecho de Construcción y dentro del rubro vemos iniciativas privadas, asociaciones públicas privadas, y también se ve lo que es tema de obra por impuestos. Ese es el motivo por el cual nos han usado la invitación. Cuando siempre empiezo las explicaciones o las presentaciones que hago, lo primero que siempre pongo es un mapa. ¿Por qué? No sé si ustedes han tenido la suerte, me imagino que la mayoría son abogados acá, ¿no? Tuve la oportunidad, yo en el año 2002 me metí a estudiar al CAIN, ¿me han escuchado hablar del CAIN? Antes era el Centro de Altos Estudios Militares y ahora es el Centro de Altos Estudios Nacionales, con él. Siempre tenía la curiosidad de saber cómo pensaban los militares, y siempre está en la actividad privada. Entonces, entré al curso que se llamaba Defensa Nacional. Y siempre hago esa introducción porque creo que fue una de las mejores experiencias que tuve. Y lo recomendaría si ustedes tuvieran tiempo para llevar el curso, que creo que la escuela queda acá en Muchos Ríos. Yo en esa época llegué a Arequipa en 2002 y hicieron un curso centralizado y llegué allá. Lo primero que aprendí del curso en CAEN, había un curso que de todo el paquete, que duró como 6 meses el diplomado, digamos. Había un curso que se llamaba Geoestrategia. Y en geoestrategia nos enseñó un civil, no era militar, un señor Bolívar, que había sido asesor del Sistema Nacional de Inteligencia. Y también nos enseñó un exministro de la época de Velasco Alvarado, que fue Edgardo Mercado Carrillo. Los dos, uno militar, de carrera, ministro, fue el que compró todas las armas para hacer la guerra con Chile, que no hizo la guerra, y el otro civil. Los dos nos enseñaron a usar mapas. Pero mapas en qué? Mapas en las noticias. Desde esa vez siempre aplico lo siguiente. Cuando ustedes compren un periódico, imagino que todos ven por lo menos el pulimetro que sale en cada esquina, ¿cierto? Pulimetro, Gestión, Comercio, La República, y siempre hay titulares. Nos enseñaron en el CAE a leer los titulares llevados al mapa. Y el mensaje de ellos, todos somos del mismo, creo. ¿Se acuerdan del dibujo animado Los Thundercats? Quiero ver, está el audio, déjame ver más allá de lo evidente, quiero ver más allá de lo evidente. La ventaja del mapa es que te permite entender o ver más allá de los titulares. Me refiero principalmente a noticias internacionales. Por ejemplo, ahorita tenemos un conflicto declarado, pero todavía no concretado, pero los mapas te permiten ver qué hay ahí alrededor, por qué eso, ¿no? Y entonces siempre cuando hago un curso empiezo con esto, ¿por qué? Para darles ese input y darles ese mensaje que ustedes busquen a partir de mañana. Vean una noticia y vayan a hacer mapa. Vean qué está pasando, por ejemplo, en Corea del Norte, en Corea del Sur, que es lo que está de moda ahora, y tengan un almanaque mundial, aunque ahora todo está en internet, ¿no? El por qué van a ver más allá, qué hay alrededor, qué está cerca, en un mapa, se van a dar cuenta que van a tener una mejor percepción de la noticia. Y eso aprendí los militares. Cosas que yo no pensaba que usaban, yo pensé que solo los mapas eran para hacer su plan de guerra, no. Era análisis de noticias, principalmente lo usaban en el Sistema Nacional de Inteligencia. Hecha esa introducción, este mapa también tiene un segundo objetivo. El segundo objetivo del mapa es que el mundo es cambiante. El Perú es parte de América del Sur. El Perú es parte de un eje. ¿Cuál es el eje que el Perú forma ahora?
La carne no está muerta, digamos así. Y el principal es que es el Asia Pacífico. ¿Y cuáles son nuestros aliados en Latinoamérica? Está Chile, Perú, Colombia, México y Panamá. ¿Cuál es el común denominador de los cinco? ¿Ah? Aparte de salir Pacífico, ¿qué nos ha unido? Ahora hago la pregunta al revés. ¿Qué nos ha distanciado de Venezuela, Ecuador, Bolivia? La política. La política plasmada en qué? En un régimen jurídico. Nuestro régimen jurídico es distinto al que está usando Venezuela, al que usa Bolivia, al que usa Ecuador, al que usa Nicaragua, los países del ALA. ¿Cierto? Y nuestro régimen jurídico es más similar a Chile, al de Colombia, al de México, al de Panamá. Bien, este régimen jurídico se dio en una coyuntura especial. ¿Cuándo empieza el cambio jurídico en el Perú? ¿En qué década? ¿Ah? En los 90. En los 90. Salíamos de un régimen catastrófico, inflación, de terrorismo, entra un nuevo presidente que nadie lo conocía y lo único que hace es implementar políticas sugeridas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario. El objetivo de Perú en ese momento es reinsertarse al sistema financiero internacional. Yo pasé a la universidad, empecé en el año 89 a la universidad, y el primer libro que me tocó leer en un curso, creo que era el curso de Derecho Político, no me acuerdo, me tocó leer, yo quería leer El Otro Sendero, pero eso le tocó a otro grupo. A mi grupo me tocó leer un libro que se llamaba El Desarme Financiero, escrito por Alan García. Y ahí Alan García sustentaba su tesis por qué pagaba sobre el 10% de la deuda externa. Como libro valioso, te convencía en el libro que creía que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial son los abusivos y que solo tienes que pagar el 10%. Salía convencida. Pero después, con la política económica implementada en el gobierno, fuimos y te das cuenta de una cosa es lo que te puede decir un libro y otra cosa es la realidad. Y que se podría decir que es lo que está pasando actualmente con el presidente Humala. Una cosa es lo que dices en campaña y otra cosa es cómo estás en el gobierno. Bien, ¿por qué he hecho esta introducción? Porque en la década del 90 se da nuestro marco jurídico principal, que es la Constitución Política. Principalmente el régimen económico, lo que vamos a analizar. Artículo 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en qué áreas, te dice el Estado: promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. O sea, te delimita, mejor dicho, ya la actividad del Estado. Pero lo principal es el enunciado. Nuestro modelo económico es la economía social del mercado. ¿Qué es economía? Estos tips los saqué de un libro de Carlos Godoy Aler, que es una compilación de todos sus artículos que sacaba en el periódico. Antes de venir como ministro, el libro se llamaba, no me acuerdo, de Economía para la Casa, algo así. Pero es una compilación de dos artículos. Y ahí te da buenos tips porque son cortos. Y te decía que, bueno, la economía, sabemos que civil, la misma y macroeconomía, para lo que es política de Estado es macroeconomía. Te dice que la economía es el estudio del uso de recursos escasos entre fines alternativos y que es una ciencia no exacta, explicar por qué no es exacta la economía, que se encarga del comportamiento humano en su entorno, buscando responder a preguntas de tipo ¿debo hacer esto? Bien, la economía que busca resolver: ¿qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir?
Son los 4 pilares de la economía. Estudia a los actores económicos y cómo deciden estos. Qué comprar, cuánto ahorrar, dónde invertir, etc. También analiza cómo los mercados, las regulaciones y otros eventos afectan al comportamiento del individuo y al comportamiento de las organizaciones. Lo que conocemos nosotros como incentivos y desincentivos, eso está analizado. Bien, ¿por qué le decía que es una ciencia no exacta? La economía, como toda ciencia social. La economía parte de un principio básico. Su supuesto básico es que todos tomamos decisiones racionales. El consumidor toma decisiones racionales, ¿de acuerdo? La cual basa en la maximización de utilidad, ya sea esta individual o sea colectiva. La pregunta es, ¿todos tomamos decisiones racionales? No. Por ejemplo, yo le quiero decir que el carro. Si tú quieres comprar un carro, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué te interesa del auto? Confort, espacio. Espacio, como muchos clientes. ¿Se acuerda el uso? No, particular. No vacancia, particular. Muy particulares. ¿Ok? Económico, 1.600 o 1.300 centímetros cúbicos. Confort, ya hablamos de confort. La potencia, te gusta correr. Si es deportivo, mejor. ¿De acuerdo? Todos tenemos criterios para tomar una decisión, en este caso racional. ¿No es cierto? Que busco en un caso repuestos que tenga valor de reventa, en ese sentido complemento del otro. Yo también mayor valor de reventa. Quiero confort, una camioneta, la Ford, un carro americano. ¿No? Quiero ahorrar dinero en combustible, un carro japonés, un carro coreano o un chino. Entonces, esas son decisiones que tomamos, son criterios que analizamos para tomar una decisión. Pero ahí sí somos racionales. ¿Por qué? En cierta medida estamos planificando o proyectando. Pero por un motivo principal. No por el nombre. La inversión en esto. Porque la inversión es considerable para los recursos escasos que tenemos. Pero si yo les digo que el lapicero tiene, ¿qué decisión han tomado para comprar un lapicero? ¿Qué chicle han comprado? ¿Qué han almorzado? ¿Han tomado una decisión racional? ¿O fue donde cayó, donde el menú que cayeron, el lapicero que encontraron? Generalmente cuando el bien no tiene valor, pues valor escaso, la decisión no es tan racional, no es el problema. Uno hace más decisiones racionales cuando más valor tiene el bien, como por ejemplo comprar un inmueble para el crédito hipotecario. Analiza el tipo de interés, con qué vas a pagar el crédito hipotecario, quién te cobra menos intereses, más fraccionamiento, menos cuota inicial. Entonces, no todos pensamos igual, no todos los seres humanos, o los individuos o empresas toman decisiones racionales. Por eso, si todos toman decisiones racionales, no habría gente que esté quebrado o gente que tenga problemas financieros o que tenga problemas con los productos que han comprado. Ese es el motivo por el cual la economía no es una ciencia exacta. La economía trata de aproximar al análisis de entorno o de aspectos que influyen para que tomen decisiones, pero no es como su premisa lo dice, que todos tomamos decisiones racionales, por eso no es exacta, es una ciencia social. Bien, pero la economía se desarrolla en un modelo económico. Nuestra Constitución dice que nuestro modelo económico es una economía social de mercado. En el mundo principalmente hay 3 modelos económicos: la economía de mercado, la economía social de mercado y la economía socialista. Se consideran 4 aspectos principales para diferenciarlas: asignación de recursos, la da el mercado y el Estado,
y totalmente el Estado. La propiedad de la producción es privada, privada y pública nada más. Política exterior, mercado abierto, hay protección y hay protección de autarquía. ¿Qué es autarquía? Autarquía es el que produce, el que no necesita importar, el que cree que tiene que producir todo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, en ese caso era obligado porque estaba aislado económicamente de Cuba, pero tenía que producir todo porque no tenía comercio. Y en relación al Estado es limitado, en una economía de mercado es intermedio y es absoluto. Bien, esos aspectos son los que diferencian uno que otro modelo económico. Claro que no hay ni blanco ni negro, hay matices, ¿no? Pero nosotros nos enmarcamos acá en una economía social de mercado. Ese es nuestro régimen económico, eso es nuestra constitución. Bien. Pero ¿cómo es que se aplica esa economía social de mercado? Se aplica a través de los instrumentos de política económica. Tenemos instrumentos de política económica en materia monetaria o política monetaria. Se ve lo que es el descuento, tasas de interés, etc. Política fiscal. En política fiscal se ve el gasto corriente del Estado, se ve las inversiones, se ve qué subsidian, se ve qué incentivos hay, se ve impuestos directos e indirectos. Por ejemplo, la típica incentivo. Yo he trabajado como gerente legal en la zona franca de Tacna. La creación de una zona franca, un incentivo. La zona de cero es otro incentivo tributario, ¿cierto? Que es política fiscal. Subsidio. ¿Qué subsidios hay? Hay varios, ¿ah? A las importaciones. ¿Ah? A las exportaciones. Subsidios a las importaciones, a las exportaciones. Bueno, sí hay un subsidio que está camuflado en el Perú que se llama droga. ¿Han escuchado hablar de droga? Que disminuye el valor de exportación. Es un subsidio camuflado pero permitido por la OMC. ¿No? ¿Pero qué otros subsidios hay? Ahí está, el combustible, al gas, la banda. ¿Qué otro? Hay un subsidio que lo vemos, que lo usamos diario. La salud, la educación. Una vez escuché a Piñera, presidente chileno, justamente en una confrontación con la alumna esta que sabe que la líder estudiantil socialista, y Piñera dijo una cosa cierta, y es verdad. Y también se lo escuché una vez hace años a Mario Vargas Llosa. Nada es gratis, alguien lo paga. Nada es gratis. La educación, hay universidades públicas, creo que solo pagan matrícula y de ahí no se paga pensión. Hay colegios públicos, eso es un subsidio que lo está cubriendo el Estado. ¿Lo cubre con qué? Con nuestros impuestos, que es la teoría pública de los impuestos. ¿Está bien o está mal? Eso no es motivo del curso, funcionar. Pero de que hay subsidios, hay subsidios. La salud también está subsidiada. ¿Cierto? Entonces, eso es propio de una política económica, de un instrumento de política económica. Lo curioso es que en los países, mientras más desarrollados sean, lo público es lo mejor. Por ejemplo, en Alemania, yo tuve la oportunidad de estar becado en Alemania. Las universidades nacionales son más ranqueadas que las universidades particulares. Los mejores profesores o los profesores mejor pagados están en las universidades públicas y no en las particulares. La idea sería que la educación sea así, que lo
público sea mejor que lo particular, ¿no? Bien. También hay política o instrumento de política económica en materia cambiaria, el tipo de cambio, y en política comercial, aranceles de importación. Eso tiene que ver con lo que son, tenemos un arancel diferenciado en Perú. Empezó con 15 y 25%, luego bajó a 12 y 20%, ¿no? Ahora ya está para bienes de capital en 7 y 0%. Mientras más comercio haya, mientras más economía y mercado sea el modelo más abierto, menos arancel, menos trabas. Bien. Porque el arancel es una traba al comercio. Y eso es en importación. Y en materia de exportación, el Perú tiene un principio básico: los impuestos no se exportan. No hay impuestos por exportar. Hay países que aplican impuestos a la exportación. El modelo nuestro, nuestra política es no aplicar en su puerto impuestos a la exportación, por un simple principio: ese costo del impuesto va al precio de tu producto. Entonces tu producto no es competitivo a nivel internacional porque va a ir más caro. Por eso el IGB se devuelve. Cuando hay una exportación, el IGB pagado internamente tiene derecho al crédito fiscal, a la devolución. ¿De acuerdo? Entonces, esos instrumentos de política económica hacen o determinan qué modelo económico utilizamos. Si quiero utilizar un modelo económico socialista, evidentemente el modelo económico socialista es cerrado. O sea, voy a poner aranceles a la importación alta. Voy a poner medidas pararancelarias altas. Por ejemplo, una medida paraarancelaria que había en la década de los 80 acá en Perú. Si había cuotas para exportación. O sea, si quería exportar arroz, tenía que inscribirme en un registro del Ministerio de Agricultura y me daba mi cuota que yo podía exportar 1000 toneladas de arroz. Solo podía exportar eso. Inclusive podían cerrar la exportación de ese producto con el objetivo de decirme: hay desabastecimiento interno, véndelo en Perú primero antes de exportar. O sea, la iniciativa privada no había nada. Si allá al extranjero le pagaban $1 por kilo y acá le pagan $1, en esa época eran 20 millones, no sé cuánto vale, pero lo que hacían es privado. Entonces, cada instrumento de política económica depende del modelo económico. Y el tema que estamos viendo, de obra por impuestos, obedece a instrumentos de política económica. Obedece a nuestro modelo económico. A una economía social de mercado o en una economía de mercado. Raro que se dé una economía de régimen cerrado, régimen socialista. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa política o dentro de esa dirección de economía social de mercado han elaborado, han establecido el marco legal del tema de obras por impuestos. ¿Por qué? Porque la inversión privada, todos somos convencidos, es buena. ¿Qué trae la inversión privada o una empresa privada? Primero, satisface las necesidades de las personas. Por ser parte de cadenas productivas o exportadores que generan divisas para importar bienes a ser consumidos. Ese es un aspecto por el cual es bueno la empresa privada o la iniciativa privada. Produce bienes de consumo dirigidos al mercado interno. Identifica demandas insatisfechas, locales o externas, con la que diversifica el consumo y eleva el bienestar de las familias. El segundo aspecto es que genera fuentes de ingresos para la población. La empresa privada genera fuentes de ingresos. Ya no está en nuestro chip mental que el principal empleado es el Estado. Es más, las generaciones de ahora tildan a todo lo que es público como ineficiente y que todo debería ser privado. Tampoco irnos a ese extremo.
creo que hay un Estado regulador, por lo menos. Después, la empresa privada es lo clave, es el motor del crecimiento. Aumenta la productividad de empleados por tecnología, capacitación y organización. Presión por innovación, mejora de procesos, desarrollo de productos y ampliación de negocios. Demanda y desarrolla plataformas para la inversión, servicios financieros, legales, constructoras, infraestructura, etc. Todo el boom que estamos viviendo ahora En el Perú es desarrollado por la iniciativa privada. Todo el boom de la construcción está en manos de la iniciativa privada, de empresas privadas. ¿no? Y también hay un impacto organizador o articulador. La empresa privada tiene mayor participación en decisiones estratégicas del país, ciudad o territorio. Ahora, las leyes, cuando uno va a hacer un proyecto de ley, Generalmente pide opiniones, y no solo pide opiniones al sector público, sino a los gremios empresariales. Se pronuncia la CONFIEP, se pronuncia la Cámara de Comercio, se pronuncia ADEX, la Asociación de Exportadores, se pronuncia la Sociedad Nacional de Industria, gremios de actividad privada. Entonces, Para incentivar o para promover la inversión privada, el gobierno tiene 3 niveles para lograr eso. El gobierno nacional, que establece políticas y estrategias nacionales para promover la inversión privada, principalmente descentralizada, ¿no? El gobierno regional, que formula, ejecuta y supervisa el cumplimiento de las políticas y estrategias de promoción de inversión privada, de orientación, etc. Y el otro nivel es el gobierno local. Cuando hablamos de la ley de obras por impuestos, principalmente está vinculado a gobiernos regionales y gobiernos locales. Pero también interviene el gobierno nacional a través de proyectos. Pero estas dos son los protagonistas en un tema de obras por impuestos. Es decir, política del Estado es promover inversiones privadas. Y para ello lo que busca ahora es promover inversión privada de manera descentralizada, realizarlo en gobiernos regionales, realizarlo en provincias a través de gobiernos locales. Artículo 59 de la Constitución. El rol económico del Estado dice que el Estado estimula, ojo que estimular es diferente a generar, no dice genera riqueza, dice estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. ¿De acuerdo? Bueno, el que no debe ser lesivo a la moral, a la salud, a la seguridad pública, estas libertades. El artículo 60 nos dice que el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Tenemos empresas públicas, empresas privadas y empresas mixtas, ¿cierto? Igual, hay propiedad pública, propiedad privada, ¿no? Y eso es importante. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta por razón de alto interés público. Esto es ¿cómo le puedo decir? Una limitante que tiene actualmente el gobierno, principalmente en el tema de Petroperú. Allí escuchaba en la radio que se está vendiendo Repsol, la refinería de La Pampilla, se está vendiendo Solgas, que es de propiedad de Repsol. Y quien se ha manifestado como interesado en comprar el Petroperú. Es función de Petroperú hacer o desarrollar actividad empresarial en la refinería. Actualmente tiene, pero lo haría mejor Petroperú, lo haría mejor un privado, no sabemos. Aunque yo creo que lo mejor es un privado.
Libre competencia, artículo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopolios. A ver, lo que combate el Estado, a través, en este caso, del Indecopy, ¿no?, es el abuso de posición de dominio. O sea, la posición de dominio per se no es mala, porque se puede dar por el mercado. Pero el abuso de esta posición de dominio es lo que es sancionado. Un ejemplo de posición de dominio natural. Había Telefónica la tenía, pero tenía Telefónica la posición de dominio. Porque se la dieron por contrato. Se la dieron por contrato a la posición de dominio. Pero bueno. Pero después, igual, ya entró la competencia, pero igual tiene posición de dominio, tiene más usuarios. Otra. Sedapal. En energía eléctrica, a ver, ¿del norte? ¿Del sur? Está por zonas. Se han distribuido, eso también se ha sancionado. Eso se llama concertación geográfica, que distribuye el mercado. El mejor ejemplo que yo no uso es las cervezas. Las cervezas eran el mejor ejemplo porque estaba distribuido. Antes había Bacus y antes había Cervesur. Cervesur hacía cusqueña y arequipeña, producía en Arequipa, producía en Cusco. Y Bacus tenía cristal, Pilsen, pero producía en Lima. Tenían un acuerdo tácito que no entraba a las playas del sur, o sea, me refiero a playas del sur a partir de Ica para abajo. Ahí solo era Cervesur, con arequipeña y con cusqueña. No venían a Lima, ¿no? Y era un pacto tácito. Al final, ¿qué pasó? Bacus compró Cervesur. Y la otra empresa que rompía el monopolio era San Juan, de la Selva, que también ya la compró Bacus. Entonces Bacus compró Cervesur y compró San Juan. Difícil. Monopolio total. Pero no por una ley, sino por mercado. Pero inmediatamente le vino la competencia. ¿Quién vino? Amber, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, repito, la posición de dominio no está sancionada. Lo que está sancionado es el abuso de esto. Un ejemplo típico de abuso de posición de dominio es está en un caso de Indecopy, en una sentencia, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero era la que tenía el uso de la playa de estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez. Antes tú no tenías no tenías la ruta que haces, que cuando vas a dejar un pasajero tienes una ruta alterna. Antes no, antes tenías que pagar, o sea, entrabas y dejabas al pasajero y ya te cobraban los 10 minutos o la hora de fracción. Ese es abuso de posición de dominio. ¿Por qué? Porque no tenías estacionamiento tratado. Si hubiera otra playa de estacionamiento donde tú puedas escoger, podría ser, pero si es la única playa de estacionamiento y te obligan para dejar un pasajero a pagar, ¿qué solucionó? ¿Cómo sancionó Indecopy? Los multaron y les obligaron a que en este caso hacen la ruta, tienen un ingreso alterno que no pagan, pero tienes una tolerancia. La otra es en aeropuertos de provincias que tú sacas el ticket pero tienes 10 minutos de tolerancia. No pagas. Bueno, eso está regulado. Bien. Artículo 62. Libertad de contratar. Está referido a que el Estado garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes en el tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Esto es bastante usado por los abogados en nuestros argumentos en procesos arbitrales, judiciales, ¿no? O en conflictos derivados de contratos. Sobre todo, por ejemplo, el Estado, te cambian una norma, o te piden tú ofertas al Estado con unos términos de referencia. Luego esas normas que te dan de tu término de referencia son cambiadas, las especificaciones técnicas, y entonces ahora te van a pagar las valorizaciones en base y te van a supervisar en base a las nuevas
especificaciones. Tengo ese problema actualmente. Nosotros en el estudio somos abogados de CONCAR, de lo que es concesión de carreteras del Grupo Grande, y acaba de salir un reglamento de lo que es la estructura, la capa asfáltica, y un reglamento de pinturas. No se imaginan todo lo que son las pinturas, es un mundo aparte el tema de pinturas, porque tienen que tener medidas de reflexión, tanto pinturas para la pista como pinturas para las barandas y pinturas para puentes, que es distinto. Ahí tienen que ser anticorrosivos, otras diferencias. Bueno, acaba de ser la semana pasada modificado el Reglamento Nacional de Pinturas para Carreteras. Por supuesto que ahora tiene especificaciones más complejas que significan más inversión. La pregunta típica es, oye, cuando yo licité, cuando yo me presenté al concurso, había unas normas y yo oferté, había unas especificaciones técnicas y yo oferté en base a eso. Y ahora, claro, estaba obligado, y la ley nos dice que los contratos anteriores se rigen bajo las leyes anteriores. La norma te dice, deróguese el reglamento anterior y se aplica a partir del día siguiente de publicarlo. ¿Qué haces? ¿Es tu riesgo? ¿Qué hacen ahí? Me están cambiando el contrato por una ley. El producto contratado tenía un valor referencial y de acuerdo con las normas y de acuerdo con tiene todos los componentes que llevan a determinar el precio. Si cambias un elemento, me estás cambiando el valor referencial. El otro no queda ahí el precio. Está bien, ahora la supervisión de Provías te va a supervisar en base a las nuevas especificaciones. Y como no vas a cumplir los parámetros de calidad, no te va a dar la aceptación del servicio y no te van a pagar tu valorización. Evidentemente lo que tienes que pelear ahí es un adicional. Si lo que quieres, la norma me ha cambiado eso, ¿no? Tengo que aplicar el adicional, porque ahora tengo que pagar otro tipo de pintura con otras características, mayor costo. Tendría que ser una demanda de contrato. Podría ser una regla de contrato. Estoy cambiando la especificación técnica y estoy cambiando valor. Ahora, de acuerdo a la ley de contratación del Estado del reglamento, el valor de diferentes técnicas son temas esenciales del contrato, pueden ser variadas. ¿Ya entienden? Bueno, ese caso lo estoy viendo ahora. O sea, nos ha llegado, la norma salió la semana pasada, antes de Semana Santa. Y sí económicamente sí es significativamente considerable ese cambio en la especificación. ¿Qué haces como empresa privada? ¿Vas a asumir el costo, la pérdida? O capaz no pierdas, pero dejas de ganar la utilidad. ¿No? Bien. Bueno, este aspecto es importante. Inversión nacional y extranjera. Se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios comerciales son libres. Entonces te está diciendo que la actividad empresarial es libre y que el inversionista nacional y el inversionista extranjero son iguales, tienen las mismas condiciones. ¿Se da esto en la realidad? ¿Quiénes están metidos en el mundo de las licitaciones? ¿Qué cambio hubo en la ley del año pasado, de la ley de contratación del Estado que perjudicaba a los extranjeros? Exacto, ese es un problema. Eso es una traba. Cuando tú para ser consultor del Estado tienes que estar registrado como proveedor, como RNP, como ejecutor o como consultor de obra, o para bienes y servicios. ¿Qué hacen todas las empresas extranjeras? Bueno, lo que recomienda un abogado, ¿qué haces? ¿Filial o sucursal? No, vale, tienes con tu sucursal. O sea, te constituimos una sucursal. ¿Por qué? Porque para que como ejecutor de obras le tienen que dar una capacidad de contratación. O sea, ¿cuándo puedo yo endeurar o postular?
ser costoso. Si la obra vale 1 millón de soles, yo tengo que tener un cartón que diga que yo tengo capacidad para contratar con el Estado por 1 millón o eso. ¿De acuerdo? Bien. Pero para yo llegar a ese monto de mi capacidad de contratación, hay una fórmula que era 15 veces el capital social más 2 veces, creo, el monto de las obras en los últimos 5 años. Y eso era mi capacidad de contratación. ¿Qué pasaba? Si viene un extranjero a Perú y crea su empresa, la empresa es nueva, no tiene obras, no tiene experiencia. Entonces lo que hacíamos como abogados era recomendar a los extranjeros que establecemos su sucursal. La sucursal es una persona jurídica distinta de la matriz. Entonces en la sucursal yo sacaba mi registro, mi RDB, como sucursal, domiciliado tributariamente, pero la experiencia era de la matriz. Y por supuesto la avalancha de empresas constructoras que son españolas, que están en crisis allá, pero una empresa muy chiquita española, pues, acá de grande, ¿no? Entonces su experiencia, por ejemplo, soy abogado de una empresa española de Barcelona, que no es de la más grande por su capacidad de contratación acá en Perú de 2.700 millones de soles. Porque hicimos sus contratos, su capital social ya está, creo que 5 millones de euros. Evidentemente, ¿qué pasó con las empresas privadas? A todo que reclamaron. Bueno, y eso fue una experiencia interesantísima porque salió publicado el proyecto de ley y cómo frenas eso. Y eso es una cosa, yo diría que es un tema forzado jurídicamente lo que han hecho, ¿ya? Desde mi punto de vista, pero lo han hecho. Las sucursales no tienen capital social. Cuando yo voy a constituir en Perú una sucursal, la ley de entidades sociales me dice que tiene que ser un capital asignado. Es más, el notario, cuando hace la escritura pública de la sucursal, no me pide el voucher de depósito en el banco como sí me pide cuando constituye una empresa, ¿no? Que tengo que demostrar el capital social pagado. ¿No? Cuando hago la sucursal, siempre tenemos que poner el acuerdo de un accionista del extranjero, de la matriz, que tiene la sucursal y le asignan tal capital. ¡Pum! Bueno, lo que nos diga ahora el 12 es las sucursales tienen que tener capital en la cuenta, en la cuenta equivalente al 5% del capital social de la capacidad de contratación. O sea, si la empresa extranjera tiene 1.000 millones de soles de capacidad de contratación, tengo que tener el 5% congelado en la cuenta. ¿De acuerdo? Pero bueno, hecha la, ¿cómo dice? La ley. Ahí la ley. ¿Cuál es la excepción? Bueno, eso no solo en el proyecto de ley, eso fue modificado. Yo, con este cliente español y con otros que son consultores, fuimos a la Embajada de España a hablar con el agregado comercial. Oye, hay este proyecto de la embajada se nueva, use su sistema diplomático y que diga que hay discriminación contra extranjeros que están afectando intereses de sus empresarios, que reclamen que hace la embajada española. Por supuesto que la embajada española no puede hundir. No dijeron nada. Dijeron, ¿sabes qué, señor? Sí, pero te venga a todo el grupo de empresas españolas. Nunca se contaron. ¿Saben quién reclamó? Con un anuncio en el periódico publicado de la embajada norteamericana. Los gringos son otro nivel. Tanto que vieron que afectaba eso y reclamaron. Hicieron un comunicado. ¿Cuál es la salida que le han dado? Ese 5% de capital asignado acá, que esté en la cuenta, todo,
no se aplica a los países que tienen TLCs con el Perú. Política comercial, ¿no? TLC, Tratado de Comercio. Ya, pues entonces entraban a los españoles ahora, porque ya Perú tiene TLC con Europa. Pero quien la peleó fueron los norteamericanos. Porque en el TLC de Perú, Estados Unidos, está el capítulo de inversión pública, o sea, de contratación pública, ¿no? Y el TLC de Perú con Europa también tiene el capítulo de TLC de contratación pública. Entonces tiene que haber trato igualitario, ¿no es cierto? Y ahora están ellos tranquilos, ¿ven? ¿Quiénes son los que están perjudicados? Los peruanos y los brasileños. Perú no tiene TLC con Brasil, y Perú no es miembro del Mercosur, y Brasil tampoco es miembro de la CAF. Claro que Odebrecht ya tiene, Odebrecht Perú, y ya tiene la capacidad de contratación y la experiencia, y ya no necesita ser sucursal. Igual las demás empresas brasileñas, no necesita. Pero sí afectaría a una empresa brasileña que quiere venir, que quiere entrar. Entonces, todo eso que estamos hablando es política económica que está en la Constitución. Y dentro de este marco económico está esta ley. La ley 29/230 del año 2008, que es la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Su último reglamento es el vigente, el 133, Decreto Supremo 133/2002. Hubo un reglamento anterior, el 147/2008, y luego hubo un texto único ordenado del reglamento, y al final ya dijeron, ya no, derogaron todo y sacaron este reglamento, el 133, de junio del año pasado. Bien. ¿Qué es obra por impuestos? Es el mecanismo que permite a la empresa privada ejecutar obras de infraestructura pública y descontar ese gasto de su impuesto a la renta. O sea, no lo hace el Estado, lo construye el privado, pero a cuenta de o a cambio de impuesto a la renta. Objetivo es adelantar los beneficios sociales que traen los proyectos de inversión pública, pero estos proyectos tienen que ser priorizados por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Vamos a hablar un rato de esto. He puesto algunos comentarios para que vean cómo estaba este tema. Este es un bloque de primero. La República. Sí, este es un bloque de Juan de la Puente. Lo titula La puerta entreabierta. ¿Qué dice Juan de la Puente? Inicio con una serie de artículos, eso sí, publicado en la República el 2 de abril del 2013. Inicio con una serie de artículos sobre responsabilidad social de la empresa. A propósito del anuncio de que este año será relanzada la modalidad de obras por impuestos, un novedoso instrumento de responsabilidad social empresarial que permite a las empresas financiar proyectos de infraestructura autorizados por el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, a cuenta del pago de hasta el 50% de impuestos. En verdad es impuesto a la renta. Desde la aprobación de la Ley 29/230 en 2008, obras por impuestos es una puerta que nunca termina de abrirse, a tal punto que en 4 años solo ha podido ejecutar 13 proyectos por 36 millones de soles. Decenas de empresas interesadas han desistido de hacer uso de esta modalidad por las excesivas trabas burocráticas. En un momento las empresas debían realizar hasta 54 trámites para desarrollar proyectos al amparo de esta modalidad. La ley y su reglamento han sido modificados por los cuellos de botellas continuos. Pero los cuellos de botellas continúan. Luego de casi 10 años de insistir en que las empresas se doten de prácticas de responsabilidad social empresarial, es ahora el Estado el que evidencia esta
escasa capacidad para acoger a iniciativas de participación directa de empresas en el desarrollo regional y local. Un país cuyo déficit de infraestructura supera los 40.000 millones de dólares y que requiere invertir anualmente 8.800 millones de dólares cada año para cerrar esa brecha crucial para el desarrollo, no debería darse el lujo de desperdiciar este modelo y oportunidad. ¿No? Ya no voy a seguir leyendo, es más extenso, pero aquí te está dando un panorama este autor y te está diciendo, ¿sabes qué? La norma no es buena, o la norma siendo buena no fue aplicada, hay muchas trabas, hay muchos procesos, ¿no? Y justamente el nuevo reglamento lo que ha tratado es de simplificarlos. Pero también viene esa noticia, ¿no? 3 de abril, la República. Este año sería el despegue de obras por impuestos. Perdón, este es el jueves 28 de marzo. Te dice, proceso, si bien es una modalidad joven y que ha concretado 580 millones desde el 2009, solo para este año tiene una cartera de más de 500 millones de soles. Para este 2013, la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, tiene una ambiciosa cartera de 30 proyectos de inversión, a través de la modalidad obra por impuestos que sumarían alrededor de 500 millones de soles. Esta modalidad, que funciona como un financiamiento privado de obras públicas de gobiernos subnacionales, o sea, esos regionales o locales, permite que en ese monto invertido sea descontado hasta un 50% de su impuesto a la renta correspondiente al año anterior. Desde el 2009, año en que entró en vigor la ley 29230, al cierre del 2012 se han acumulado cerca de 580 millones de soles en 13 proyectos culminados y 22 que están adjudicados o en proceso. De estos, este año por lo menos la mitad van a ser obras culminadas, 5 procesos ya han sido convocados. Así lo reconoce el director ejecutivo de Proinversión. Bien. Entonces, si se dan cuenta, las noticias hay desfavorables y hay noticias favorables. Pero el hecho concreto es que hay noticias. Y que la ley está, y que el reglamento está, y que ustedes como asesores tienen que promover eso como inversión o como una posibilidad de inversión o de beneficio para sus clientes. Y yo, como les comenté, en el año 2007 al 2009 fui gerente legal de Sofratán. Me fui a vivir a Tacna. Y mi segundo hijo también. Fui a la ciudad, muy buena experiencia. Y lo curioso ahí, bueno, la zona Tacna tiene sus propios beneficios tributarios y beneficios increíbles, ¿no? Impuesto a la renta, beneficios tributarios habaneros, pero sobre todo el impuesto a la renta. Las industrias que están ahí no pagan los trabajos. ¿Saben lo que dice? Hay una gerencia legal, pero hay una gerencia general de negocios o de promoción de negocios. Es una ingeniera comercial, y entonces yo tenía que venir acá a Lima porque tenía que hacer un informe al área en ese época, como supone. Tenía que hacer un informe oral para que habían impugnado un cursor en un proceso de selección, etc. La carta venía a Lima para hacer sus informes orales, en la federación. Lo que hizo la gerenta esa me dijo, mira, el que tiene más llegada con los inversionistas son los abogados, porque los estudios de abogados manejan varias carteras de empresas. Entonces me dijo, tú que estás aprovechando que vas a ir a Lima, tus informes, ¿por qué no sacas una cita con los estudios de abogados de Lima? Y les explica los beneficios tributarios sobre la parte. Y que ellos lo difundan con sus clientes. Muy bien, lo hice. Y es aquí aprovechar la vida con unos amigos en los estudios, que reunía con el director de los estudios, explicar, leer la carpeta, explicar cuál era el beneficio tributario, que era en el área tributaria de estudios, me reunía.
especificaba y disponibilizaba, por ejemplo, uno que al toque la captó y se instalaron en Tacna, fue el estudio de Pinta Azul. La abogada, una abogada de la comunidad Sandra Batipo, de la amiga mía, y le expliqué cómo era el tema de Sopra Tacna, y a la semana que yo me reuní con ellos en Lima, a la semana ellos me dejaron. ¿Y saben qué empresa se instaló allá en Sopra Tacna? Nike. ¿Zapatillas Nike? No como fábrica, sino se instaló como almacén, porque tiene beneficios tributarios. Y entonces, el problema es que en Perú se abastecía de Nike, pero el almacén estaba en Ecuador. O sea, de Ecuador venía Nike a Perú. Entonces decidieron a Nike instalarse como almacén allá, hacer las importaciones a Sopra Tacna y de ahí abastecían a Perú las zapatillas. Eso fue rapidísimo, eso fue la primera situación, ¿no? Entonces, lo que aquí venía el comentario, que ustedes, como asesores empresariales, tienen esta opción. Lo que yo voy a hacer ahora es darles un marco general, ¿no? Ustedes evalúenlo más, porque es una buena alternativa como inversión para sus clientes. Al final, el corolario fue que hice eso en Sopra Tacna y al final me pidió auditoría interna. ¿Quiénes acá hacen funcionarios públicos? ¿Quiénes han sido funcionarios públicos? Wow. ¿Y saben por qué me cayó auditoría interna? Porque no estaba dentro de mis funciones de ROF hacer una promoción de la zona franca de Tacna, porque esa era parte de la gerencia de negocios. Y yo, que como gerencia de grado, tenía esa facultad. Voy a andar en la pero si conozco a los abogados y los abogados tienen clientes, y que una cosa es ir a dar un abogado como abogado, que venga una ingeniera comercial a explicar al abogado, sí. Al final, bueno, salía librado del proceso ese administrativo que me dieron, pero me agarraron otra vez. Ese es el sector público. Bien. Bueno, pero ustedes no tienen auditoría interna, no tienen problema, pueden asesorarlos a sus clientes. ¿Cuál es el objeto de la norma? El artículo primero de la ley. Dice impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado. Muy bien. Mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales o gobiernos locales. ¿De acuerdo? Proyectos de inversión. Las empresas privadas que firmen convenios con el gobierno regional o con el gobierno local podrán financiar y ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura. Miren, ¿no? Que dice acá, financiar y o. Porque eso no existe creo, en la Real Academia, pero el IO, pero financiar y ejecutar. ¿Por qué te lo dice eso? Porque puede ser que yo financie el proyecto, pero no soy constructor. Yo financio. O puede ser que yo lo financie y yo lo construyo. Entonces digo. Si me permiten una acotación, la norma en general promueve cualquier persona que tenga una cantidad X de impuestos, la mitad de estos impuestos que va a pagar, y puede ser un banco, la mayoría de las obras las hacen gente que trabaja. Sí, claro, vamos a ver casos. Puede ser en realidad cualquier empresa. En el norte tuve la suerte de participar en la primera obra por impuestos que se hacía en Piura, y ahí participó el Banco de Crédito. Entonces, teniendo una cantidad X de dinero que va a pagar por impuestos, podía enfocarse hacia el desarrollo de estos proyectos. Y como el interés que tiene la entidad, o en todo caso cualquier empresa, es desarrollar el tema de la responsabilidad social. Exacto. El banco, por ejemplo, vende la idea pues, de que es digamos, el impulsor del desarrollo dentro de una población, una comunidad, y directamente pues fideliza pues, ¿no? a las personas con su institución. Pero finalmente el banco, por ejemplo, no es constructor. El banco contrata a una empresa constructora que es la que finalmente ejecuta la obra. He puesto acá para terminar, cuando vamos a terminar, 3 casos. Hay uno del Banco de Crédito,
el caso de la empresa minera Volcan y también de Cemento Pacasmayo, que ya han ejecutado obras. Son diapositivas de ellos presentadas en el Congreso de la República. Y efectivamente, o sea, son grandes empresas las que están usando esta norma legal, este marco legal, primero porque tienen plata para hacerlo, en segundo lugar porque sí están interesados en el tema de responsabilidad social y empresarial, imagen, ¿no? Y también hay un tercer aspecto, que tú ves dónde están tus impuestos. Si lo pagas, el impuesto diluye. Pero si tú lo haces a cuenta del impuesto, estás viendo dónde está tu impuesto. Es algo interesante. Bien. Priorización de los proyectos de inversión. Los gobiernos regionales y locales remitirán a la Agencia Proinversión una lista priorizada de proyectos. Proinversión deberá publicarlos en su web y la lista de proyectos deberá ser actualizada periódicamente. Eso está en el marco del artículo de la ley, el artículo 3 y el artículo 5 del actual reglamento. Bien, ¿cuáles son las características de los proyectos a priorizar? Primero, alto impacto y sostenibilidad. Son proyectos mayoritariamente de infraestructura que incluyan componentes como equipamiento, reingeniería, procesos, sistemas de información y otros. Segundo, característica es viabilidad económica y social. Proyectos que tienen declaración del SNIF, declaración de viabilidad. Aceptación social. Proyectos incluidos en el programa multianual de inversión pública, cuando este es aplicable, que sí es aplicable porque lo hace por inversión. Voluntad política. El Consejo Municipal o el Consejo Regional aprueba el listado de proyectos priorizados. O sea, tiene que haber una voluntad política. Priorización constante, el listado se debe estar actualizando, el listado de proyectos. Y iniciativa privada. La empresa privada puede formular el estudio de preinversión e incorporarlo a dicho costo en el certificado de inversión pública regional o local. Voy a explicar todos esos términos en un ratito. Aprobación de la lista priorizada. La lista priorizada de los proyectos deben ejecutarse, que se van a ejecutar entre el marco de la ley, deben ser aprobados por el Consejo Regional o por el Consejo Municipal. ¿De acuerdo? Esto ya está, es un formato. Ya está el formato, está publicado en la página web de Proinversión. Este es el formato que, de acuerdo al Consejo Regional. ¿De acuerdo? Honorable Consejo Regional, con introducción, visto. En resumen de la sesión ordinaria del Consejo Regional número tal, ¿no? Remitido por la Dirección de Secretaría General, considerando, esto es lo importante, que de acuerdo al artículo 191 de la Constitución Política, este es el marco legal que le dan, modificado por la ley 27.680, se establece que los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa. Que de acuerdo al artículo 2 de la ley 867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su competencia. Que los acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión del Consejo Regional sobre asuntos internos de interés público, ciudadano o institucional, o declara su voluntad de practicar determinado acto, sujetarse a una conducta, norma institucional, como se establece en el artículo de la Ley Orgánica del Gobierno Regional. Ya vamos a llegar a la parte resolutiva. Que a través de la Ley 29.230, la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, establece el marco normativo para que las empresas privadas suscriban convenios con gobiernos regionales y locales para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura que deberán estar en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y o local, y contar con la declaración de viabilidad del SNIF. Que en ese contexto el gobierno regional de tal ciudad ha establecido como política de gestión promover la participación del sector privado para la ejecución de obras de infraestructura. Que con la promoción de la participación de la inversión privada en la ejecución de los proyectos de infraestructura se buscará fortalecer el desarrollo de nuevas fuentes de generación de bienes, servicios y empleo, así como contribuir a mejorar la calidad de vida, etc.
que el artículo 5 de la ley de 29.230 señala que los gobiernos regionales y locales realizan el proceso de selección de las empresas privadas de considerar necesario con la asistencia técnica de proinversión. Bien, que acá te está diciendo que van a celebrar el acuerdo de asistencia técnica con proinversión. Y acá va la parte resolutiva. Esto es lo importante. Acuerda, priorizar el listado de proyectos para ser ejecutados en el marco de la ley 29.230, los mismos que se indica a continuación. Nombre del proyecto, código del SNIP y el monto de la inversión. Su listado. 2. Constituir el comité especial bajo los alcances de la ley 29.230 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 133/2012, EF, el cual dirigirá el proceso de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto previamente priorizado. Ese comité está conformado por 3 miembros, encargándose al señor presidente regional la designación de los miembros. Tercero, solicitar la asistencia técnica en la modalidad de asesoría a la Agencia de Promoción de Inversiones Privada, Proinversión, para el proceso de selección de la empresa privada que financiará y ejecutará el proyecto. Y cuarto, facultar al señor presidente regional para la suscripción del convenio de asistencia técnica con proinversión correspondiente y de las adendas que fueran necesarias, así como los demás aspectos relacionados con la emisión y uso del certificado de inversión pública regional. Ese es el modelo, sencillo, ese es el acuerdo, iguales para los gobiernos locales, simplemente que cambia el marco legal. Acá el marco legal de la ley orgánica de gobiernos regionales y el otro de la ley orgánica de gobiernos municipales. Ese modelo ya está establecido, así que no se pueden equivocar ni un gobierno regional y ni un gobierno local. ¿Cuántos departamentos aplican obras por impuestos? 13 proyectos concluidos, como ya lo habíamos leído, 22 adjudicados en 12 departamentos por casi 444 millones de soles. Lima tiene 6 concluidos, Pasco tiene 1 concluido y 5 adjudicados, Piura 3 concluidos, 2 adjudicados, La Libertad tiene 4 adjudicados, Arequipa 1 concluido, 2 adjudicados, Moquegua 3 adjudicados, Ancash, Loreto, Puno, Cajamarca, Ica y tal. O sea, no están aplicándolo todo y no hay muchos que se dan cuenta. Consulta. ¿Sí? Esa lista la prepara Proinversión, sí, la fuente de proinversión. no hay manera de iniciativa privada de proyectar una obra para bien público y proponerla en el proyecto para que Sí, se hace eso. O sea, la ley no te dice eso, ¿no? O sea, la formalidad es que la prioriza el gobierno regional. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros en el estudio, que hasta ahora no se ha dado, fuimos al gobierno regional de... Perdón, gobierno local. Lo que pasa es que la minera Chorra quería hacer una obra con impuesto en relación, quería poner una planta desalinizadora para que la población se beneficie con agua potable de mar, ¿no? Entonces, claro, ahí fue la iniciativa del privado. La idea es sustentarlo y que el gobierno local lo tome como suyo y lo priorice. ¿No? Sí, sí se puede. Generalmente son así. Sí. Generalmente son así. Bien. Lista priorizada. Bueno, esto está en la página web de Proinversión, ¿no? Al 6 de febrero del 2013 se encuentran con 900 proyectos disponibles por 4.052 millones de soles. Aquí está Ancash, Arequipa, el gobierno regional de Arequipa tiene 61 proyectos priorizados, el gobierno regional de Cajamarca tiene 39, el gobierno regional de Ayacucho tiene 26, 28, no veo bien, ¿no? Ica tiene 1, el gobierno regional, y así todos los departamentos. Junín, su gobierno regional tiene 21 proyectos. Bueno, hay bastante en la lista priorizada, perfecto, y eso lo encuentran en la página web de Proinversión. Bien, voy a dejarlo ahí porque me están pidiendo el break, ¿sí? Y ¿cuánto tiempo es el break? De aquí. Ya. Me di cuenta que no voy a pasar.
Ya, sí. Digamos 1 millón de soles. Ellos pueden aplicar el crédito fiscal, el 50% del millón de soles, el 50%